Así que, amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a buscar en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 7, el versículo número 1 hasta el 10, que dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gracias, hermano. Hemos orado para que Dios nos hable y nos ministre su palabra en este día. Abra su corazón, prepárese que Dios le va a ministrar. Cuando uno lee sobre este acontecimiento bíblico de un hombre, un centurión, un oficial de las Fuerzas Armadas de Roma, una persona importante, reconocida en la ciudad, se enfermó un siervo, un servidor, alguien que trabajaba en su casa. Y dice que este centurión tiene la gran oportunidad que todos desearíamos tener en la vida, y es conocer al Señor cara a cara, de frente, ¿verdad?, en carne. Para este centurión sería una oportunidad, una bendición, poder conocer al Señor Jesucristo, al ungido, al Salvador, cara a cara, y ver al Señor en persona. Ahora, él había dado una ofrenda millonaria, había construido un templo, porque dice acá en el versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, o sea, un templo había construido este centurión, o sea, que había dado una ofrenda grande para la construcción de un templo, y eso le daba reconocimiento entre las autoridades judías del momento y ante la nación, ante el pueblo, de que había colaborado con la obra de Jehová en la construcción de este templo. Pero viene el momento de la recompensa. ¿Por qué? Porque dice acá que los ancianos vinieron a Jesús, versículo 4, y le rogaron con solicitud, y le dijeron: es digno de que le concedas esto. O sea, él lo merece. Usted debería concederle el favor ahora, el milagro. Señor, usted no puede negarse a conceder lo que necesita ahora el centurión. Es digno. ¿Por qué? Ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Entonces, el hombre tiene la oportunidad cuando le dicen: Jesús va a estar frente a usted. ¿Qué le va a pedir? ¿Qué desea que le haga el Señor? Y él invierte esta petición, esta oportunidad, en decir: que sea sano mi siervo. Podía pedir otra cosa,
era único. Pero él dice acá que mi siervo sea sano, porque lo quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y esta expresión, lo quería mucho, lo amaba. Que cuán especial era este siervo del centurión, que cuando se le aparece Jesús y le dices, ¿qué quieres que te haga? Voy a ir a tu casa. Es lo que le dice, quiero que sane a mi siervo. ¿Qué de especial tenía este hombre que el centurión pide por él? ¿Qué había sucedido en la vida del centurión? ¿Qué había hecho este siervo en la vida de este hombre para que ahora pida a favor de él, en vez de pedir algo material y decir, bueno, Señor, bendíceme con más riquezas, bendíceme con algo más grande, o que yo llegue a ser general, o llegue a ser comandante general de las fuerzas romanas, o quiero llegar a ser el presidente de esta nación? Él dijo, no, yo quiero que usted sane a mi siervo. Pide un milagro para su siervo, no pide nada para él. Para que la cosecha de una ofrenda millonaria se invierta en un siervo y no en él, quizás, hermano, es que este servidor, este siervo, se había ganado el corazón del centurión. ¿Por qué este hombre pide para su siervo? Porque en la Biblia demuestra que detrás de los grandes hombres de Dios siempre ha existido grandes siervos de Dios. Detrás de todo hombre de Dios, desde Abraham, Moisés, Josué, los jueces, los reyes, los profetas, aún del mismo Señor Jesucristo, existieron servidores que hicieron algo por Dios y por ellos. Siempre hubo siervos y servidores. Hay un ejemplo que quiero que lo leamos en el primer libro de Samuel, el capítulo número 9, el versículo número 3 al 8. Primer libro de Samuel, capítulo 9, el versículo 3. Por favor, quiero que preste atención, porque esta enseñanza lo va a transformar, le va a cambiar su vida, y usted va a ver diferente ahora lo que es un siervo o un servidor del Señor. Voy con el versículo 3 del primer libro de Samuel, capítulo 9. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, detalle eso, ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió. ¿Quién le respondió? El siervo. He aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecer al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Observe bien. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Porque antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, antes se llamaba vidente. Observe, Saúl
ya estaba en la mente de Dios para ser el rey de Israel. Pero nunca hubiese sido ungido si no hubiese sido por un siervo que le guió hasta el hombre que le iba a profetizar y a declarar su futuro como rey de Israel. El siervo le guió y de paso el siervo pagó la consulta al vidente o al profeta, porque Saúl no cargaba nada que dar en ese momento. Y el siervo llegó y pagó la ofrenda por su señor. Quizás jamás, como le dije, hubiese encontrado su destino si no hubiese sido por su siervo, que le guía y paga por él. Y Dios le revela todo. Qué bueno es ser un servidor. Que cuando alguien sirve, sabe que si sirve a su pastor o a un líder en una congregación, sabe que tiene oportunidades para que Dios guíe cada día a su líder o a su pastor, y si hay que pagar por él, pues paga también por él. Los amenes son pocos, porque no hemos entendido todavía la enseñanza, pero al finalizar usted lo va a entender. Quiero darle otro ejemplo de un siervo que aparece en Génesis capítulo número 15, el versículo número 1 hasta el 3. Génesis capítulo número 15. Dice así, 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, versículo 2, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es un Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham tenía un siervo también. ¿Cómo se llamaba? Eliezer. Era de Damasco, por eso dice Damaseno. Y cuando Dios le dice: te voy a dar un hijo, Abraham piensa: ¿pero cuál hijo? Si ya yo he pensado que al morir toda mi herencia se la voy a dar es a mi siervo. O sea que en los planes de Abraham estaba que el día de su partida toda su riqueza iba a quedar en las manos del siervo, del esclavo, del servidor. Para mí hay recompensa para aquellos que sirven con todo el corazón al Señor, a sus pastores y a sus líderes. En la mente de Abraham no había otro. Para la mente de Abraham estaba su siervo. Por eso es que en la mente del centurión, cuando viene el Señor a su casa, ¿qué quieres que te haga? Él dijo: que sane a mi siervo. Algo habían logrado estos servidores en el corazón de sus señores para transformar sus vidas, y ellos, en vez de pedir por sí mismos, pedir por ellos y pensar en una gran herencia por un siervo y por un servidor. Así que cuando Abraham pensaba pues en morirse, pensaba en su siervo. Cuán especial era su siervo, que Proverbios capítulo 29, el versículo número 21, nos habla sobre los siervos. 29, 21, por favor, grábese este versículo. Dice así: el siervo mimado desde la niñez. ¿Por quién? Por su amo. A la postre, ¿qué será? Voy a repetirlo. Proverbios 29, 21. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre, en el futuro, será su heredero. Cuando un amo, cuando un señor tenía a su siervo, fíjese, lo mimaba, lo quería,
lo amaba, como dice que amaba el centurión a su siervo, lo amaba, lo quería, lo apreciaba. Dice, si el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre el amo va a decir, yo voy a morir, pero mi siervo recibirá también herencia, la merece. Hay recompensa para aquellos que son servidores del Señor. La herencia de Jehová es para ellos. Y aún la herencia física también es para ellos. Hay recompensa. Pero es que se ganan el corazón de su Señor, porque no es cualquier servidor. Por eso es que Dios busca servidores excepcionales, únicos, que transformen el corazón de su Señor. Estuve revisando sobre lo que significa siervo. En hebreo viene de la palabra ebed, y es un sirviente, un cortesano, un criado, un esclavo, un jornalero, un servidor, servidumbre o un sirviente. Eso es un siervo. Eso es un servidor. Es una persona que está dispuesta a obedecer y que es fiel al Señor y a sus pastores y a sus líderes. Hay personas que son criadas en las casas, que no son hijos de la familia, los crían. Y los padres llegan a tener a ese joven o a esa joven como que si fuese un hijo. Y en el momento de repartir herencia los han colocado en el documento como herederos también. Porque son a veces hasta diferentes a los hijos. Aman más a esos que no son sus padres que los propios hijos, porque están agradecidos. Todo servidor recibirá la herencia, la bendición de Dios. Ahora sí los amenes salen porque estamos entendiendo la enseñanza y lo que dice la Biblia. Pero observe, hermano, una mujer que esta sí es verdad que es una gran servidora. Segundo libro de Reyes, en el capítulo número 5. Segundo libro de Reyes, capítulo número 5, versículo 5 hasta el 13. Dice así. Voy a leer desde el versículo 1 de segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón que grande delante de quién, de su señor. Naamán, un general, tenía también su señor. Y este dice, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Sufría lepra, la enfermedad en la cual se va cayendo la carne a pedazos. La lepra en su etapa terminal, en su etapa más fuerte. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado, preste atención, cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ojo con esta muchacha que servía a la mujer de Naamán. No aparece el nombre de ella, es una sierva, una servidora. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Bueno, y ahí sigue la historia, y ustedes saben que al final Naamán es sanado de la lepra. Pero gracias a quién? A las indicaciones de una sierva, de una servidora preocupada por la condición
de la enfermedad más terrible que ha existido sobre la tierra, que eran aislados las personas. Hermanos, piense en esto. Todo el que se declaraba o lo declaraban leproso en la antigüedad era execrado de la sociedad, de la comunidad, y tenía que ir a los lugares reservados para ellos y hacían sus comunas, sus comunidades de leprosos. No se olvide de los 10 leprosos por los cuales oró el Señor. Ellos hacían sus grupos. Pero mire esto, si alguien conocía la condición en la que se encontraba el general más famoso de esos tiempos, usado para salvar a una nación, nadie conocía sobre la enfermedad de Naamán. ¿Sabe quién la conocía? La esposa y la sierva. Si esta mujer sale a la calle y dice, mi general, mi señor es leproso, a él pierde todo su cargo y pierde todos los honores y tiene que irse, porque hasta los reyes iban aparte cuando les nacía lepra. Pues esta mujer jamás declaró lo que tenía su señor. ¿Saben que ella, amado hermano, podía haberlo entregado? Porque cuando el general salía en público con su uniforme de general, si usted ha visto alguna vez un general uniformado, sabe cuántas condecoraciones, su grado de llegar a general. Imagínense los generales en jefe. Este era un general en jefe. Y sale, la gente le llama la atención su uniforme, lo impecable de su vestidura, de sus zapatos. Pero debajo de esas ropas estaba una enfermedad que era la lepra. ¿Qué hacía? ¿Quién lavaba la ropa del general? Su sierva. ¿Sabe lo que ella lavaba? Sus ropas, pero impregnadas de pedazos de carne y de sangre contaminada. Ella lavaba esa ropa. Pero jamás lo avergonzó y lo descubrió, jamás lo entregó. Una servidora excepcional que conocía las intimidades de su Señor, que lavaba y planchaba la ropa, conocía su carne, conocía las debilidades. Sabía que este hombre estaba enfermo, que no era lo que aparentemente se presentaba cuando salía ante las tropas. Es el general, todo el mundo firme, a la voz de mando de mi general, todos deben estar firmes, con la vista al frente. Nadie debe moverse, nadie sabía de la enfermedad de Naamán, pero ella sí, porque lavaba no solamente su ropa, sino su carne. Esto nos enseña a nosotros que cuando conocemos las debilidades y la verdadera carne de nuestro pastor, de nuestros líderes, debemos ser verdaderos servidores excepcionales para no salir a divulgar a la calle y no vender a nuestro pastor y a nuestros líderes diciendo, un momento, yo he estado en su casa, yo le he planchado la ropa, yo sé quiénes son ellos, esos son medios evangélicos. Cualquiera puede vendernos a nosotros, porque cuando van a nuestra casa y conviven con nosotros se dan cuenta que somos seres humanos y que tenemos fallas, errores y debilidades, y que nuestra familia no es la perfecta, porque si alguien tiene errores y faltas y pecados en la iglesia, son la familia del pastor y el mismo pastor. Y cuando uno lo invita a venir a nuestra intimidad, a la casa, uno espera que sea un verdadero servidor, alguien excepcional, que cuando conozca nuestra intimidad y conozca cómo nosotros vivimos y qué comemos y qué hablamos y conozca lo que hacen nuestros hijos, él debe mantener cerrada su boca
y no vender a aquel que le ha permitido a tener acceso a la intimidad. A veces, hermanos, los pastores y los líderes ya no queremos llevar a nadie a nuestras casas. Porque luego que salen de ahí, que nos han planchado la ropa y que han conocido nuestra carne en vivo, salen hablando y diciendo, los hijos del pastor, esos son mundanos. Y nos destruyen, nos dañan. Por eso es que admiro a Abraham con su siervo y le dijo, Señor, mi herencia se la voy a dejar a mi siervo, a mi esclavo. Y el centurión dijo, Señor, no quiero nada para mí, todo lo quiero para mi siervo. Y Saúl dijo, yo no iba a encontrar al Señor si no es por mi siervo. Y mi siervo pagó por mí. Pero ¿cuántas veces entregamos a nuestro pastor, a nuestra pastora, a los hijos de los pastores, a los hijos de nuestros líderes en la congregación, de los líderes de GAL, cuando ya el líder del grupo de alcance comienza a crecer y entonces los que usted está formando como discípulos comienzan a conocerlo y ellos comienzan a hablar mal y decir, es que mi líder no es lo que ustedes creen, yo le conozco su carne, yo le conozco, él está disfrazado, él está ocultado en unas ropas de supuesto líder. Pero yo no puedo ser hipócrita con esto. Tengo que sacar a la luz la falla, los errores y los pecados de mi líder. No puedo seguir con esto. Cosa que no hizo esta sierva, esta servidora. Lo de ella, lo más importante era vestir bien a su Señor. No estoy hablando de ocultar pecado, estoy hablando de errores, de debilidades como humanos que tenemos, pero que un servidor excepcional es aquel que cubre y que protege a un amado hermano las fallas más tremendas que tengan su pastor y sus líderes, su papá, su mamá, su jefe, su comandante. No lo vende, no lo entrega, sabiendo que debajo de esa camisa lo que hay es una lepra. Ella lo que se preocupó más bien es buscar la manera de ayudar sin obtener créditos y gloria y decir, por mí se salvó mi general, por mí se salvó mi pastor, yo lo tengo en la mano y el día que él me diga algo que yo no esté de acuerdo, ese día lo vendo, ese día saco a la luz pública quién es, ese día le quito la máscara. Jamás lo hizo. Eso es ser un servidor excepcional. Eso es tener un espíritu de servidor, ser leal, ser obediente. Y la iglesia del Señor Jesucristo, el Señor está demandando de hombres y mujeres que sean sujetos, obedientes y leales al Señor, a su pastor, a sus líderes. Que nosotros no andemos vendiendo y digamos, sí, yo me congregué en esa iglesia, pero mi pastor, es que los hijos del pastor, es que las hijas del pastor. Por eso es que muchos no reciben bendición y recompensa del Señor, porque cualquier cosa que se enteran de la casa que les está dando intimidad, de la familia que les está dando protección, de aquella mujer que se ha preocupado por tratarle como un hijo, como una hija, entonces ahora viene y le venden. Si nosotros tomamos como ejemplo las enfermeras, la enfermera cumple una función excepcional porque ella es la que lava las heridas de los pacientes, es la que cura. Si acá hay enfermeras, saben de qué les hablo. Ellas tienen que cambiar a los pacientes, cambiarles pañales, ellas tienen que bañarlos, ellas tienen que ver las heridas más profundas porque el doctor llega a examinar y él ordena todo lo que hay que hacerle al paciente, pero la enfermera conoce las intimidades de los pacientes y no sale a decir por ahí, wow, asco, qué inmundicia ese paciente que está ahí. Y si lo hace, no es una verdadera enfermera. Ella lucha por su paciente.
no divulga y no llega a la casa diciendo, hoy bañé a un leproso, el hombre tenía hasta gusanos. Ella nunca llega diciendo eso. Estoy hablando de las verdaderas enfermeras. Son servidoras y Dios la bendiga. Amado hermano, ¿cuál debería de ser la verdadera actitud de un buen servidor? Sería jamás cambiar al ver las debilidades de su líder. No cambiar, sino buscar la manera de ayudarlo. Y decir, ahora voy a cambiar. Es que ya sé quién es mi líder. Ya sé quién es el líder de la red de jóvenes. Ya sé quién es el líder de la red de matrimonio. Jamás cambie su actitud con su líder, porque usted mañana va a ser líder también. En la visión, en el modelo de Jesús, hoy usted es un discípulo, pero mañana usted tendrá su célula también y va a tener que formar personas y le van a hacer lo mismo que usted ha estado haciendo a su líder principal de red de matrimonio. Jamás cambie de actitud. Aprenda a tener fidelidad. ¿Cuál era la diferencia en Lucas, en el capítulo 7, entre un soldado y un servidor? Voy a leer Lucas 7, ubíquese ahí en el nombre del Señor. Voy a leer desde el versículo número 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué humildad la de este hombre. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Observe el detalle ahora en el 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Pero tiene también a quienes siervo y le dice haz esto y lo hace. ¿Cuál es la diferencia entre un soldado y un servidor? El soldado obedece por sujeción. Ordene, mi centurión, ¿qué hay que hacer? Vaya y haga esto y haga lo otro y haga lo otro. Él obedece porque está sujeto. Obedece para ser promocionado, para subir de rango. Y sabe algo, amado hermano, que obedece y hace las cosas, pero no conoce el corazón de su Señor. Así funciona en la milicia, así funciona en el ejército todo. Los soldados obedecen, los subalternos obedecen. Nadie cuestiona nada. Pero él dice, yo tengo siervos también bajo mis órdenes. ¿Y cuál es, hermano, la diferencia de un siervo? Que el siervo obedece porque conoce el corazón de su Señor. ¿Recuerdan de Juan? El apóstol Juan dice que se recostaba, ¿dónde? En el pecho de su Señor. Y se le colocó como el nombre el discípulo amado. ¿Cómo serían en las reuniones cuando Juan estaba recostado del pecho del maestro? ¿Qué dirían los otros discípulos? Judas. Bueno, Juan y el Señor como que no son muy normales. Porque mira, recostándole la cabeza ahí en el pecho del Señor. El Señor dijo, mi discípulo amado. ¿Qué dijo el centurión? Porque yo amo mucho a ese siervo. Abraham que dijo, yo le dejaré toda la herencia. Y Saúl dijo, gracias a ti que pagaste por mí y me guiaste a donde el profeta. ¿Y qué podría decir Naamán más adelante cuando llegó de ser sano de la lepra? ¿A quién le daría gracias aparte de Dios? A la sierva. ¿Dónde está esa servidora? Hija, Dios te bendiga. Bueno, de ahora en adelante ya no será más mi sierva, te voy a nombrar mi secretaria, vas a subir de rango. Por ti Dios me bendijo, me sanó, me hizo libre. Jamás me descubriste mi enfermedad.
Hay personas en la iglesia que cuando se enteran de algo mínimo que ha cometido el pastor, inmediatamente salen a regar. No puedo ser hipócrita. Yo no puedo estar encubriendo un pecado. Tengo que sacar a la luz todo. ¿Qué diferencia, hermano, de las cosas que enseña la palabra de Dios al espíritu que en nosotros ha existido, que no ha sido el espíritu de un verdadero servidor, de un verdadero hombre y una mujer de Dios? ¿Cómo nos sacamos los trapitos unos a otros cuando nos molestamos? Sabe que el siervo todo lo hace por fidelidad, porque es fiel. Cuando Dios le dice al pastor, pídeme, ¿sabe por quién principalmente piden los pastores? Por aquellos servidores que han llegado a su mente y a su corazón. Oiga bien, uno pide por todos en la iglesia, pero hay servidores, hermano, que uno le dice, Señor, es que este hombre, esta mujer me ha marcado. Qué servidora tan excepcional. No es como aquel que se le manda a hacer algo y nunca ha entendido en mi corazón lo que mi corazón quiere decir. Hay gente que anda adelante de las órdenes que se le van a dar. Son eficientes, ya conocen a su general, ya conocen a su coronel, ya conocen a su jefe en el trabajo, ya conocen a su pastor. Es que mi pastor, él le gusta esto, es así. Yo soy un servidor y voy a andar adelante de lo que le gusta. Ya conoce el corazón de los pastores en la iglesia. Hermano, oramos por todos, pero uno ora por los servidores. A mí me goza ver servidores acá en la iglesia, cómo hacen su trabajo algunos servidores acá en lo que se trata de protocolo. Excelente, Dios los bendiga. Hay otros que todavía no me han tocado a mí ni siquiera el corazón. Yo espero que estas enseñanzas los transforme para que sean servidores excepcionales y sepan que primero le sirven al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo es tu fidelidad en la célula, en el GAL, en el grupo de alcance? ¿Cómo es tu actitud? ¿Vives hablando mal de tu líder? Sabe que para el mundo el ser servidor es esclavitud y no hay recompensa. Eso es en el mundo. Y a ti no te pagan por lo que haces en la iglesia, porque ese es el lema entre aquellos que no han aprendido a ser verdaderos servidores, que todo por lo que se haga en la iglesia hay que pagarles. Si no me pagan, no hago nada. Si voy a pintar unas rejas en la iglesia, ¿cuánto hay para eso? Si voy a limpiar el baño de la iglesia, ¿cuánto hay para eso? Para todos hay que pagarle, aún para tocar hay que pagarles. Hay músicos cristianos que si no les pagan en la iglesia, no tocan. No cantan si no hay una asignación mensual. No, el Señor reprenda a Satanás. No han aprendido lo que es servir. Para todo ahora es plata, amado hermano. Para todo hay que pagar, para todo. El soldado recibe una paga, la Biblia lo dice, por servir a la patria. El servidor espera una recompensa de parte de Dios. El servidor jamás se le pagaba. Servía por amor. El soldado sí. Acá hay personas que han sido soldados, que han entrado a una escuela y saben cómo viven los soldados. Amado hermano, el buen servidor es recompensado por Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 24, como Eliezer, algunos dicen Eliezer, otros dicen Eliezer, en Génesis capítulo 24. Observe cómo fue recompensado este hombre. Génesis 24, el versículo número 21, que dice así. 24:21 de Génesis.
Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Eliezer estaba esperando prosperidad de parte de Dios. Si Dios me ha prosperado, sí o no. Primero le hago una nota. Cuán confianza le tenía Abraham a este servidor que le encomendó buscar esposa para Isaac. Oiga bien, mire esto. Cuando Isaac